maestro, muchas gracias. Para hablar de chamanes y robots, quisiera empezar con algo básico. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia y la conciencia? Básico para nosotros, bueno, para usted, no para nosotros. Claro, es fundamental porque eso genera, en el caso de los robots, la diferencia entre un robot inteligente, cosa que ya hay muchos, y un robot consciente, cosa que no hay ninguno. La inteligencia es la capacidad de más o menos racionalmente o lógicamente encontrar un camino para llegar a un fin. Eso es muy abstracto, puede ser eh, la inteligencia para cazar un jabalí o para ganar una partida de Go a un coreano. La conciencia es algo mucho más complejo. Ya la inteligencia es algo complejo, pero eso es mucho más complicado porque implica en realidad la conciencia de estar consciente, es decir, el percatarse de que uno está consciente y que en ese proceso de percatarse uno es un yo, una individualidad, una persona diferente a las demás. Eso es algo que es casi único entre los humanos. Cierto, hay elementos de conciencia en algunos mamíferos superiores, pero no está claro que haya autoconciencia. En todo caso, algo tan desarrollado como nosotros, que llegó pues a impulsar la idea religiosa, es cierto, del alma, pues eso solo existe en las culturas humanas. ¿Cree que la esclavitud pueda llegar a su fin como resultado del desarrollo tecnológico una vez que los robots alcancen, cierta evolución? Bueno, sin duda, incluso está en la raíz de la palabra. Robot quiere decir trabajar, trabajador. Viene de las lenguas eslavas. Sin duda, las máquinas que conocemos, incluyendo las máquinas inteligentes, pero también este micrófono, o la máquina con que están grabando, en cierta medida son herramientas que tienen un dueño, a veces colectivo, y que por lo tanto, si fueran conscientes, sí se podría hablar de esclavitud. Es decir, son objetos que pertenecen en propiedad a una persona o una empresa, etcétera. Lo que pasa es que hablar de esclavitud con respecto al celular, al micrófono, etcétera, no tiene mucho sentido. Pero si surgiesen, yo creo que algún día va a pasar, pero falta muchísimo, robots conscientes, entonces sí aparecería un problema de carácter moral y ético, porque sí habría una subjetividad, es decir, la máquina habría dejado de ser un objeto para convertirse en un sujeto. Y ese sujeto sería propiedad de quien lo construyó, de la empresa, el laboratorio que lo construyó. Y sí, pues al haber una relación de propiedad, pues se podrá hablar en un futuro seguramente de esclavitud. Y me temo, ya echando a andar la imaginación, que como seguramente habría diferentes marcas de robots conscientes, unas marcas mejores que otras, eso equivaldría a razas. Y entonces habría una esclavitud y además habría racismo, ¿no? Y entonces, bueno, la humanidad tiene una larga historia en materia de racismo y ahí reviviría. Pero es una especulación. Bueno, yo lo que he estado haciendo, lo que hago en ese libro, y es el fruto de mis investigaciones, es mostrar que si se quiere crear una conciencia artificial en los robots, estos van a tener que desarrollar lo que yo llamo un exocerebro. Es decir, la conciencia humana está basada en parte en el cerebro natural
biológico y en parte en lo que yo llamo un exocerebro, que son las prótesis simbólicas externas, ¿no? De carácter técnico unas, pero la mayoría meramente simbólicas, como la que estamos usando en este momento, que es el habla. Para que haya conciencia en un robot, tiene que tener justamente desarrollar esas prótesis culturales externas exocerebrales. Y eso implica el tejer relaciones culturales y sociales. Y a esos, yo dedico un capítulo a eso en el libro. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de una cultura robótica. Es decir, hasta ahora las máquinas son básicamente, están gobernadas por algoritmos. Pero en el momento en que generen prótesis culturales, ahí van a generar símbolos. Y en ese momento las cosas se empiezan a complicar y funcionan de otra manera, aunque también tengan como base los algoritmos. Como nosotros funcionamos con el funcionamiento de las... estamos basados en el funcionamiento de las neuronas, pero al mismo tiempo con un sistema, un enjambre de símbolos a nuestro alrededor y de instrumentos adaptados a esos símbolos. Y esta complejidad de la que nos habla podría llegar a llevarnos a un escenario en el que las máquinas se vuelvan contra la humanidad, como ya han previsto varias personas. Bueno, en la ciencia ficción ese es un tema clásico. Sí. Las máquinas se rebelan, los robots casi por definición resultan ser malignos, ¿no? El cyborg bondadoso y buena onda casi no existe. Sí lo hay, pero básicamente hay eso lo he estudiado en otro pequeño libro que tengo, Los salvajes en el cine. Una parte de la dimensión del antiguo mito del salvaje encarna en robots, en cyborgs, que son una mezcla de humano y de máquina, en donde la máquina cumple la función bestial que en el antiguo mito del salvaje cumplía el ser medio lobo, en fin, tener características animales. Así que en la ciencia ficción, en la mitología moderna, efectivamente eso ocurre. Ahora, eso es literatura. ¿Cuál es el principal conflicto ético de la humanidad acerca de la inteligencia artificial? ¿Existe? Sí, sí existe. De momento radica justamente en la autonomía de la inteligencia artificial. No son conciencias, pero esa autonomía puede llegar a ser muy peligrosa. Y el ejemplo evidente lo tenemos en las armas. Esos misiles inteligentes que son programados de origen para llegar a un objetivo, a partir del momento en que despegan, es muy difícil, son autónomos en muchos casos. Es muy difícil abortar esa misión. Entonces, ya de por sí, a mí me parece que ya hay un problema ético en crear misiles de destrucción como esos. Pero si además tienen una dosis importante de autonomía, eso los vuelve peligrosísimos, ¿no? Hay gente que ha creído y que todavía cree que toda tecnología es potencialmente maligna, ¿no? Tiene ya en sí misma como tal un signo negativo. Yo no creo eso, yo creo efectivamente que es el uso lo que realmente genera problemas, y por lo tanto no está en las máquinas el problema, sino en sus constructores y la intención con la que han sido construidas esas máquinas. Y dígame, de toda la información que ha recopilado sobre este tema, ¿cuál es el dato o hecho que mayor impresión le ha causado? Lo que más me ha impresionado
y que en realidad es una verdadera revolución tecnológica, es el proceso de autoeducación de una máquina, lo que se llama técnicamente el aprendizaje profundo. Esto es lo que ha permitido que unas máquinas, unos robots, partiendo prácticamente de cero, puedan aprender a jugar ajedrez o Go o póker solas. O sea, aprenden solas. La primera máquina que derrotó a un humano en el ajedrez, a Kasparov, Deep Blue, era una máquina que funcionaba con la ventaja de una gran, inmensa memoria, mucho más amplia que la de un humano y una velocidad infinitamente superior. Pero crearon otra máquina que le ganó a Deep Blue y esa máquina no se le instaló una memoria de todos los juegos de ajedrez anteriores, habidos y por haber. No se le instruyó. Esa máquina conoció las reglas básicas del ajedrez y empezó a jugar consigo misma a una velocidad tan grande que en una semana ya estaba en condiciones de ganarle a cualquier ajedrecista de primer nivel. Entonces, eso es una verdadera revolución, ¿no? Es el aprendizaje profundo, que es un aprendizaje que funciona por capas. Bueno, yo terminé este libro ya en realidad hace un año, porque la editorial tiene sus tiempos y en este tiempo no ha habido nada espectacular. Lo que sí en este tiempo he pensado que hay aspectos y facetas que no he desarrollado totalmente y que me gustaría desarrollar.